Bueno, pues el último tema de este periodo en cuarentena es el tema de conservación de la energía. Y es algo bastante simple. Antes que otra cosa, tenemos que decir que la cuestión de la conservación de la energía desde el punto de vista de la mecánica se aplica siempre y cuando no existan fuerzas disipativas. ¿Como quién? Como la fricción. ¿Sí? En los casos donde exista fricción, la conservación de la energía sencillamente no se da. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar sistemas donde la fricción sea nula o sea muy pequeña. ¿Sale? Entonces, es muy importante conocerla. Digamos que podemos aproximar muchos problemas reales a problemas donde hay poca disipación de energía y son aproximadamente, pues bastante buenos, ¿no? Bien, nosotros hemos visto que si yo tengo un objeto en el espacio, digamos que si yo planteo por aquí un sistema de referencias arbitrario, ¿vale? Tengo aquí un sistema de referencias, está horrible, ¿verdad? Mejor déjenme hacerlo bien. Borro, borro. Y aquí está el eje Y y por aquí está el eje X. ¿Ok? Entonces, si yo tengo por aquí a un objeto, ¿sí? Que está a una cierta altura h con respecto a ese sistema de referencia y que tiene una cierta velocidad v, entonces yo puedo asociarle dos tipos de energía, una energía cinética K y una energía potencial U. Pensemos que a lo mejor este objeto se encuentra inicialmente estático, ¿sí? En esta posición, y entonces por acción de la gravedad se dirige hacia acá, ¿no? Entonces la gravedad está actuando, y lo que va a pasar con este objeto es que va a estar cambiando las dos energías, tanto K como U. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando se encuentra aquí en su punto más alto, entonces en ese punto la velocidad es igual a cero. Y si la velocidad es igual a cero, entonces la energía cinética va a ser cero. Sin embargo, en el punto más alto, la energía potencial va a ser una energía máxima, porque si está en el punto más alto, entonces está a la máxima altura, y nosotros sabemos que la energía potencial depende de la altura, entonces es la máxima. Sin embargo, un instante después de que eso suceda, cuando se empiece a dirigir hacia abajo en un instante posterior, por aquí, por ejemplo, habrán pasado dos cosas de manera simultánea. Primero, cuando inicialmente la energía aquí, la energía cinética era cero, ahora en este punto ya tenemos una energía cinética que es diferente de cero, KI por ejemplo. Eh, ya podemos nosotros asignarle algún valor porque ya se está moviendo, ya no es nula, pero como ahora si yo vuelvo a medir la altura a la que se encuentra, ¿sí? Ahora voy a tener una altura HI. Esto implica que entonces voy a tener una energía potencial U sub I, ¿sí? Que comparada con esta energía potencial máxima, U sub I, U sub I va a ser menor que la energía potencial máxima. Entonces han pasado dos cosas. Ha ganado energía cinética, pero en cuanto a energía potencial gravitacional ha disminuido. En un instante posterior, después, cuando llegue, voy a borrar todo eso otra vez, cuando llegue al piso, a ras del suelo, esta pelota que se encuentra rebotando, vamos a llegar al otro extremo. Entonces vamos a suponer que se encuentra en el piso y está en el instante que se encuentra totalmente abajo, ¿no? Entonces, en este punto, justo antes de impactar con el piso, la energía cinética que tiene esta pelotita es máxima, ¿sí? Porque ya habrá recorrido una cierta distancia acelerándose, aumentando su velocidad, y si la velocidad aumenta, la energía cinética también aumenta. Como ya no puede ir más abajo, ya no se puede seguir acelerando, ya no puede elevar su velocidad y por lo tanto ya no puede hacer más grande su energía cinética. Por esa razón es la energía cinética máxima. Pero ¿qué habrá pasado con la energía potencial? Si inicialmente se encontraba aquí en una energía potencial máxima, cada vez que fue cayendo, la energía potencial también fue disminuyéndose, haciendo más chiquita, y finalmente cuando llega hasta acá, pues la energía cinética, perdón, la energía potencial se hace cero.
Se invierten los papeles, ¿cierto? Cuando inicialmente la energía cinética era cero, la energía potencial era máxima, y ahora la energía cinética es máxima, pero la energía potencial es cero. A este fenómeno, se le llama conservación de la energía. ¿Por qué razón? Bueno, porque si nosotros sumamos las energías potenciales y cinéticas, en realidad lo que vamos a tener es una constante. Siempre va a ser una constante. Solamente que a veces la energía cinética va a ser muy grande y la energía potencial va a ser muy pequeña. Pero esto va a ser igual a la misma constante. Después, en un instante posterior, la energía cinética va a ser pequeña, pero la energía potencial va a ser bastante grande, pero esa suma, de todas maneras, va a ser la misma constante. A eso se le llama conservación, que puede haber un juego aquí de pasarle energía, o de irse pasando energía una con respecto a la otra, pero de todos modos es una constante. A eso se le llama conservación de energía, siempre y cuando no metamos al diablillo de la fricción. ¿De acuerdo? Bien. Matemáticamente, digamos, viéndolo desde un punto de vista de un modelo matemático, nosotros podemos pensar que si yo tengo un fenómeno, siempre lo puedo dividir en dos partes. ¿Sí? Aquí esto es un fenómeno, este cuadrito es un fenómeno a través del tiempo. Entonces voy a tener un instante inicial y después un instante posterior yo lo puedo considerar como un instante final. ¿Ok? De manera que en el instante inicial este fenómeno tiene una energía cinética inicial y una energía potencial inicial. Y en el momento final pues va a tener una energía cinética final y una energía potencial final. Si yo la sumo, que es precisamente lo que yo quiero, lo que yo voy a tener es algo llamado energía mecánica, lo cual lo voy a poner por acá. En el momento en que yo sumo K más U, esto es igual a E, donde aquí puedo poner un subíndice M, que se llama energía mecánica. Energía mecánica. ¿Sí? Porque sabemos que hay distintos tipos de energía. Energía calorífica, energía eléctrica, energía de muchos otros tipos. Pero, desde el punto de vista de la mecánica, solamente son trascendentes estos dos. Por lo tanto, si yo tengo una suma de energía potencial y cinética inicial, lo que yo tengo acá es una energía mecánica inicial. Y por conservación de la energía, esto va a ser igual a la energía mecánica final. Si yo pongo todos los elementos que corresponden a K y a U, tanto final como inicial, voy a tener lo siguiente. Vamos a ir por partes. Primero, yo sé que la energía mecánica inicial es la cinética inicial más la potencial inicial. Y esto es igual a la cinética final más la potencial final. Si yo recuerdo la definición de energía cinética, esto va a ser un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué inicial? Pues porque se trata de un instante inicial. Más la masa por la gravedad por la altura inicial del fenómeno. ¿Sí? Voy a tomar en cuenta desde qué punto de referencia partimos. Y del otro lado van a estar casi las mismas cosas, solamente que los índices van a ser F en vez de I. Es decir, un medio de masa por la velocidad final al cuadrado más mgh final. Y esto que se encuentra acá, pues es la expresión más grande que puedo tener de la conservación de la energía. Entonces, lo pongo en un cuadrote, es importante. Y a partir de este cuadrote y de esta ecuación, pues se pueden resolver muchísimos problemas. Vamos a hacer alguno de ellos. Vamos a pensar en lo siguiente, ¿sí? Vamos a recordar esa ecuación. Vamos a imaginar que, creo que es un problema parecido al del libro, que yo tengo un columpio, ¿sale? Entonces por aquí voy a dibujar las patitas del columpio, por aquí las otras dos patitas. Entonces voy a imaginar que tengo por aquí un columpio, ¿sale? Y aquí está el asiento, ¿no? Seguramente ahí va a haber una persona.
¿no? Pero voy a fijarme únicamente en el asiento. El columpio obviamente se va a elevar hasta una cierta altura h, y cuando pase por el punto más bajo, aquí, su velocidad que tenga va a ser una velocidad máxima. Y ahí van a estar jugando tanto las alturas, altura máxima, como la velocidad máxima. Si yo le empiezo a poner datos, por ejemplo, digamos que al inicio, por alguna extraña razón, yo llevo 1 metro, digámoslo así, y sé que la altura máxima de este columpio es de, qué sé yo, 2.5 metros. ¿Ok? Entonces se eleva a una altura de 2.5 metros con respecto al punto más bajo. ¿Ok? Ahí hay una distancia de 2.5 metros. La pregunta es, ¿cuál es su velocidad máxima? ¿Cuál es su velocidad máxima? ¿Se puede responder esto? Sí, siempre y cuando use adecuadamente la ley de conservación de la energía. ¿Por qué razón? Bien, vamos a pensar en esos dos momentos. Déjenme borrar esto de acá, ya lo planteamos. Y vamos a pensar en los dos momentos de este problema. Entonces aquí van a quedar. Y como ustedes sabrán, uno de ellos es el momento inicial y otro es el momento final, o el instante final. ¿Cuáles son los dos momentos que yo voy a considerar? Bueno, inicialmente sabemos que el columpio se encuentra a una cierta altura. Entonces, de su punto de apoyo, el columpio está por aquí, ¿ok? Que con respecto a la altura inicial, sabemos que hay 2.5 metros. Entonces, como es la máxima altura que alcanza, aquí yo tengo la energía potencial máxima. Como es la máxima altura, significa que ya no va a avanzar más hacia arriba, es decir, ya no se va a estar moviendo, lo que significa que la velocidad en este punto es 0. Por lo tanto, si en ese punto la velocidad es 0, entonces la energía cinética es igual a 0. Por lo tanto, si yo tengo mi energía mecánica inicial y esa energía mecánica es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial, esta energía cinética es igual a 0 y esta energía potencial pues va a ser la energía potencial máxima. Entonces, de este lado únicamente voy a tener energía potencial. Al final, es decir, al final, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el instante final? Pues el instante final va a ser que después de que se encuentre en el punto más alto, ahora llega a su punto más bajo, se desplaza en esta dirección, con una cierta velocidad v, que obviamente es una velocidad máxima, en el punto más bajo. En el punto más bajo, obviamente, aquí su altura va a ser 0. Esta es la altura de referencia. Aquí tenía una altura igual a 2.5 metros. Se la acabó toda, fue bajando. Ahora su altura es 0 porque es la altura base del columpio. Y mi pregunta es, ¿la puedo calcular? Bueno, vamos a ver qué tenemos. Como la altura ahora es 0, entonces la energía potencial final pues también va a ser 0, porque depende de la altura. Recuerda que la energía potencial es igual a mgh. Si h se va 0, pues todo esto se va a hacer 0, ¿cierto? Solamente es un recordatorio. Bueno, entonces, yo aquí tengo mi energía mecánica final, y esta está conformada por la energía cinética final más la energía potencial final, pero veo que la energía potencial final es igual a 0, entonces de este lado únicamente voy a tener mi energía cinética final. Debo de recordar que los instantes iniciales y finales deben de ser iguales en energía, debe haber conservación. Por lo tanto, lo que tengo de un lado debe ser igual a lo que tengo del otro lado. Es decir, que la energía potencial que tengo al inicio debe de ser igual a la energía cinética que tengo al final. Y esa ecuación es muy fácil de resolver. ¿Por qué? Porque dijimos que la energía potencial es mg por h inicial igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Nota que no importa la masa del columpio,
realmente si tú pasas dividiendo esta m para allá o esta m para acá, se va a cancelar, ¿sí? Entonces esta m se cancela y yo busco despejar la velocidad, porque esa es la velocidad que me está interesando, la máxima, cuando se encuentra hasta abajo. Y el despeje es muy sencillo. La velocidad final, en este caso, va a ser, bueno, este 2 va a pasar del otro lado como raíz, por lo tanto va a haber una raíz, y adentro está por lo que quedó de este lado. Ah, perdón, se me estaba pasando antes de la raíz. Debo de pasar este medio, perdón. Este un medio lo voy a pasar del otro lado, que va a pasar multiplicando como un 2, 2GH inicial, y ahora sí, me ocupo del cuadrado, que va a pasar como raíz cuadrada del otro lado. Entonces, saco raíz cuadrada aquí. En este punto es importante recordar que la gravedad, cuando estoy tratando con energías, la debo de tomar positiva. Porque si yo meto aquí un signo negativo, entonces no voy a poder calcular ninguna raíz. Entonces, pongo todos mis datos. La velocidad final va a ser la raíz de 2 veces 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 2.5 metros. ¿Ok? Y aquí pues tengo que utilizar la calculadora. La había dejado demasiado lejos, perdón. Y bien, vamos a multiplicar 2 por 9.8 y eso por 2.5. Y eso me da 49. Ah, pues ahí ya no tengo que utilizar la calculadora, porque esto es igual a raíz de 49. No era mi intención que saliera esto. Las unidades son metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, pero la raíz de 49 pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Es 7. 7 metros por segundo. Y ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es importante porque no utilizamos vectores. No utilizamos casi ningún sistema de referencia. Solamente fueron cantidades escalares, ¿sí? Hay muchos ejercicios que utilizan la conservación de la energía y que utilizan más o menos la misma lógica, ¿no? ¿Cuál es la lógica para resolver estos problemas? Primero, plantear tu fenómeno, saber cuál es el fenómeno inicial, cuál es el fenómeno final, plantear tu ecuación de conservación, que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, y vas viendo qué cosas se te eliminan de un lado y del otro. Y lo que te quede, pues lo vas a tener que volver a igualar, despejar y ya. Eso es todo. Entonces no tiene tanta complicación. Lo verdaderamente importante de este tema de conservación de la energía es que en sistemas ideales, esa conservación va a prevalecer. Y tú te podrás imaginar, bueno, ¿y cuál es un sistema ideal? Pues como dijimos, un sistema donde la fricción no aparezca. Es la primera de las fuerzas disipativas que existen, ¿no? Un sistema ideal que a lo mejor es fácil de imaginar, pero difícil de pisar, es el mismo espacio exterior, ¿sí? En el espacio hay nada, hay vacío. Entonces, cuando un astronauta está por allí, está libre de interacciones de fuerzas de fricción, ¿no? Ahí puede estar flotando sin que haya disipación de energía a través de la fricción, ¿sí? Es un ejemplo. Pero es muy difícil mandar a alguno de nosotros hacia el espacio. Bien, tiene otras consecuencias esta ley de conservación, pero pues por ahora lo dejamos en esto. Bien, pues vamos a resolver algunos problemas. Espero que hayas puesto suficiente atención. Adiós.